Mis hermanos, el Señor les bendiga. Es una bendición el poder estar en este día con ustedes para compartir de la palabra del Señor. Hoy quiero compartir con ustedes este pequeño tema, nuestro Dios y Padre generoso. Dice la palabra del Señor en la epístola a los Romanos, capítulo 8 y verso 32. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Este versículo es parte de las preguntas en la enseñanza del apóstol Pablo a los creyentes en Roma, con respecto al amor eterno de nuestro Dios, el cual nos hace que seamos más que vencedores. El propósito de las preguntas que él hace en su enseñanza es conceder a los creyentes, a cada uno de nosotros como pueblo de Dios, una percepción intensa de seguridad espiritual. Nuestro Padre, nuestro Dios eterno es poderoso, hermano, hermana. Así es que entonces vemos, ¿verdad? Por eso es que en esto que leímos se nos asegura que Dios es generoso e hizo la obra más grandiosa al dar a su Hijo por nosotros. Y luego Pablo hace la pregunta, ¿acaso no nos dará con Él todas las cosas? El pueblo del Señor tenemos un Dios y Padre muy, pero muy, muy generoso y de un corazón muy noble e inclinado, mi hermano, mi hermana, a dar con libertad a cada uno de los suyos y de las suyas. Con cuánta razón el mismo apóstol Pablo declaró y dijo en 2 de Corintios capítulo 7 y verso 15, gracias a Dios por su don inefable. Aleluya. En la parábola del hijo pródigo encontramos nosotros que podemos ver un destello pequeñísimo de la generosidad de nuestro Señor en el desprendimiento tan generoso del Padre de esta enseñanza. En Lucas capítulo 15, verso 1 al 32, vemos que el corazón de este Padre era de compasión y piedad, y fue movido cada tarde salir esperando ver a su Hijo. Y en aquella tarde gloriosa que vio que Él venía, dice la palabra del Señor, que manifestó su compasión y su piedad. Al verle de lejos, note bien, no era de cerca, no, de lejos, aún estaba lejos, y corrió, lo abrazó y lo besó. Porque ese hijo malgastador regresó a casa arrepentido, esperando únicamente que se le diera la posición de un trabajador a sueldo de su padre. Este hijo de seguro que se sorprendió y fue sobrecogido de emoción por el amor y caridad generosa de su padre. Note bien lo que dice la palabra del Señor, empezando del verso 22. Dice aquí las Sagradas Escrituras que entonces dice, pero el padre ordenó a sus siervos, pronto traigan la mejor ropa para vestirlo, póngale también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traiga también el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya le hemos encontrado. Así es que empezaron a hacer la fiesta. Note bien, este padre vemos que no esperó. Este padre ni siquiera, ¿verdad?, le dio la oportunidad a este hijo de mencionar, de decirle lo que él ya había preparado en su mente y en su corazón. También podemos ver y notar el corazón dadivoso de este padre hacia su hijo mayor. Cuando éste se enojó, literalmente dice la Escritura que se enojó porque su padre mató al becerro gordo para hacer fiesta a su hermano indisciplinado. Por tanto, vemos que la generosidad de su padre fue, ¿verdad?, tan grande para con su hermano que éste se disgustó en gran manera. Pues le puso la mejor ropa, mejor calzado y anillo como muestra de aceptación completa al regreso a la familia. Con todo, el hermano mayor estaba muy en desacuerdo con esto. Así que su padre le recordó ahí en el verso 31,
hijo mío, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Note bien. Cualquier padre, ¿verdad?, hubiera reprendido, hubiera disciplinado, como las Sagradas Escrituras le enseñan a este hijo. Pero este padre solamente demostró su grande bondad, su grande misericordia. Mientras que el papá tenía cuidado de estos dos hijos, siendo liberal e inclinado a dar a estos dos, podemos ver que el problema con estos dos hijos fue que ninguno de los dos comprendieron ni apreciaron el corazón de su papá. El hijo joven obviamente no apreció a su padre literalmente, mientras que le pedía que le diera lo que le respondía de su herencia. Y luego dice el verso 13, se fue a un país lejano, allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Entonces vemos, en ningún momento este hijo menor, vino a valorar a su papá, ni mucho menos el trabajo de su papá, porque cuando no se valora a la persona, mucho menos su trabajo. Pues bien, qué bueno que eventualmente volvió a estar en sus sentidos cabales y despertó de aquella coma espiritual para regresar en humildad y arrepentimiento a su casa y a su padre. Pero aún así, este hijo no comprendió ni realizó qué tan feliz iba a estar su padre al recibirlo. Y se quedó anonadado en lo generoso que su padre fue con él. Del otro hijo, con todo y que como el mayor siempre había permanecido en casa con su papá, fue muy claro que este hijo verdaderamente no conociera a su padre. No únicamente había celebrado, si lo hubiera conocido literalmente el corazón del papá, no solamente se hubiera alegrado, pero hubiera celebrado con él. Y se hubiera agradado y dado estar feliz en ver las bendiciones que los dos tenían en el corazón de su padre, ¿verdad?, tan generoso. Pues bien, vemos nosotros, ¿verdad?, que nuestro Dios y Padre se ha dado a conocer por medio de su palabra a cada uno de nosotros, haciendo bien al hombre pecador. La Biblia nos dice, allá en el libro de los Hechos, en su capítulo 14, versos 16 y 17, en épocas pasadas, Él permitió que todas las naciones siguieran su propio camino. Sin embargo, no ha dejado de dar testimonio de sí mismo, haciendo el bien, dando lluvia del cielo y estaciones fructíferas, proporcionándoles comida y alegría de corazón. Note bien, aquí el apóstol Pablo estaba impidiendo que aquel pueblo se aglomerara y ofrecieran sacrificios por él y su compañero. Y note bien que les enseña a Dios, esto es precisamente lo que Él no quiere, que el pueblo siga, que las naciones sigan, ¿verdad?, en sus idolatrías, que se quiten de este pecado. Pero con todo que Él les permite hacer como quieren, porque nos ha dado un libre albedrío, dice, con todo eso, Él, ¿verdad?, nunca ha dejado de dar testimonio de sí mismo. Estos hijos debieron de haber conocido muy bien a su papá por su corazón noble y dadivoso. Hermano, hermana, usted y yo verdaderamente conocemos a Dios, verdaderamente conocemos el corazón de Dios. Nos damos cuenta, ¿verdad?, cuán generoso es para con nosotros. El Señor Jesús ilustró su enseñanza de la oración con la imagen de padres terrenales generosos hacia sus hijos. Y declaró ahí en Mateo, en su capítulo 7, versos 7 al 11, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y el que llama se le abrirá. Ahora note bien esto. La pregunta es, así como Pablo, también el Señor hace esta pregunta: ¿quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente?
Pues si ustedes, siendo aún tan malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más su Padre, que está en los cielos, dará cosas buenas a los que le pidan. Con todo, la realidad verdadera es que aún la liberalidad más grande y generosa de cualquier padre terrenal se opaca comparada con la generosidad de nuestro Padre y Dios celestial. Por esto me encanta aquella frase que el apóstol emplea: cuanto más su Padre. El padre de la parábola del hijo pródigo manifestó su generosidad hacia sus hijos, el cual, verdad, uno de ellos enojado no quiso entrar a la fiesta. Y cualquiera de nosotros hubiera dicho, bueno, que se quede afuera. Pero el padre, dice la Escritura en el verso 28, en su segunda parte, salió a suplicarle que entrara. Hermano, hermana, cada uno de nosotros nos damos cuenta que tenemos un Dios poderoso. Un Dios, hermano, hermana, que verdaderamente es generoso en nuestras vidas. Y hermano, hermana, pero la pregunta sería, ¿verdaderamente le conocemos? ¿Verdaderamente conocemos el corazón de Dios? Y usted que me está escuchando y nunca ha usted hecho una confesión de fe, pidiéndole al Señor Jesucristo que venga a ser su Señor y su Salvador. O quizá usted es un creyente, pero sabe que usted necesita una rededicación de su corazón, de su vida al Señor, para poder usted también experimentar la generosidad de Dios. Entonces, si usted no conoce del Señor, en esta misma tarde usted puede recibirlo, confesarlo como su Señor y Salvador, y viene a ser parte de la familia de Dios y tendrá un Padre generoso. O si usted es creyente, puede usted hacer, verdad, esa rededicación al Señor y una vez más gozar de sus bendiciones. Pero hermano, hermana, en esta tarde, en este día, usted, yo, ¿conocemos verdaderamente el corazón de Dios? ¿Conocemos a nuestro Dios? ¿Nos damos cuenta lo feliz que Él es cuando nosotros obedecemos y honramos su nombre? Dios permita que podamos nosotros considerar esto y podamos nosotros recapacitar cuál es nuestro lugar delante de Él. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu generosidad, por tu corazón afable, por tu corazón, aleluya, tan afable, Señor, para con nosotros. En esta hora, Padre, mira aquel corazón que, Señor, invita a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Mira a tu hija, a tu hijo, Señor, que desea hacer una rededicación de su vida a ti. Y de aquellos de nosotros que hacemos, Señor, un autoexamen y nos damos cuenta de que quizá no te conozco como debo de conocerte. Ayúdanos entonces a que seamos disciplinados en escudriñar tu palabra. Padre, bendice a tu pueblo. Por Jesucristo te lo pido y te doy gracias. Amén y amén. Dios les bendiga, iglesia. Bendiciones. Que la paz del Señor sea con ustedes. Amén.